Invocación al Maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 23. Mediumnidad. Verdadero concepto sobre la mediumnidad, las facultades mediúmnicas. Fuerzas espirituales elevadísimas y poderosas están llegando a la tierra e inciden en los espíritus encarnados, sensibilizándolos y capacitándolos para la manifestación de facultades que el espíritu ya posee. Este despertar de los poderes espirituales que comienza a producirse entre los hombres hace imprescindible que todos sepan cómo deben utilizarlos, qué es lo que significan, sus posibilidades y también sus peligros. La mediumnidad es una facultad que todos poseemos. Todos los hombres, en forma consciente o inconsciente, son medium. Todos pueden ser, en alguna oportunidad, utilizados por fuerzas extrañas, sean estas positivas o negativas. Esto podemos fácilmente comprobarlo si analizamos nuestras reacciones y muchos hechos de nuestra vida, de los cuales nosotros mismos, después de realizarlos, nos asombramos, porque los hemos realizado sin la intervención de nuestra voluntad y no constituyen tampoco reacciones de nuestro subconsciente. Vale decir que otra voluntad es la que nos ha impulsado y llevado a esa realización. La mediumnidad es juzgada en general como algo peligroso, como algo que debe ocultarse y hasta como algo fraudulento. Por ello es necesario aclarar los conceptos sobre la mediumnidad. Los verdaderos conceptos espirituales, precisamente por ser espirituales, escapan a nuestro control humano, para cuya expresión carecemos muchas veces de la palabra adecuada. Nuestros idiomas han sido creados por el hombre como medio de expresión de sentimientos, sensaciones, necesidades o hechos captables físicamente y de fácil manifestación humana. Esto hace necesario ir adaptando o creando vocablos que expresen las realizaciones espirituales. La palabra medium, en su etimología latina, significa medio. Por tanto, no significa nada extraordinario, sino algo completamente común y lógico, medio. En consecuencia, es medium una mesita de aquellas usadas en los primeros tiempos del espiritismo. Eran medium el canastito y el lápiz mediante los cuales se recibían mensajes escritos, y por extensión se aplicó luego también a las personas, a través de quienes se obtenían las manifestaciones espíritas. Esas manifestaciones eran extraordinarias y además estaban en pugna con ciertos conceptos religiosos. Así fue creándose alrededor de esas prácticas, de esas personas y también de la palabra medium, una atmósfera de oscurantismo. En realidad, ser medium no es nada extraordinario, sino algo normal, que paulatinamente irá manifestándose claramente a medida que los espíritus que encarnen en nuestro planeta sean espíritus de mayor evolución, espíritus capacitados para manifestar más ampliamente sus propias facultades a través de la materia física. La mediumnidad capacita al hombre para el contacto con los planos invisibles. Esto no significa que todo el que es medium esté conectado con planos espirituales, es decir, con planos superiores. Por el contrario, en los comienzos de las manifestaciones mediúmnicas, el temor que les acometía o la curiosidad de los médiums y de quienes le rodeaban en esos experimentos solo podían atraer, por ley de afinidad, seres espirituales inferiores,
cuyos mensajes y manifestaciones produjeron mucha confusión. Se creó así un franco rechazo hacia esas prácticas y las personas se alejaron de ellas, porque en general las manifestaciones que se obtenían no aportaban nada digno de ser tomado en cuenta. Por el contrario, ante la posibilidad de esas comunicaciones tan extraordinarias con los seres del más allá, los médiums fueron solicitados por quienes deseaban recibir, a través de ellos, indicaciones que les ayudaran a obtener utilidades y realizaciones materiales, casi siempre egoístas, cuando no inconfesables. A la vez, los incrédulos, los incapaces de creer en nada que no pueda verse o tocarse, comenzaron a ridiculizar las prácticas mediúnicas, porque la vanidad lleva al hombre a rechazar como imposible lo que su mente no puede comprender ni explicar. Esto formó alrededor de los médiums del comienzo un clima negativo que favoreció el acercamiento de seres espirituales que produjeron manifestaciones mediúmnicas negativas y provocaron el rechazo general. Solo después de algún tiempo, algunas personas espiritualmente evolucionadas intuyeron que esa forma de expresión espiritual tenía para la humanidad una finalidad superior a la que hasta entonces se le había asignado, y decidieron dedicarse seriamente a su estudio. Se formaron entonces grupos de personas bien intencionadas, deseosas de recibir mensajes de verdad. Se recibieron por ese medio mensajes en los cuales se anunciaban hechos que debían producirse en un futuro lejano y que representaban para la humanidad un gran paso en su camino de progreso. Y en esos mensajes se advertía que debían tomarse esas prácticas con seriedad, intenciones y pensamientos puros. Realizando las prácticas en esa forma, los mensajes fueron mejorando, salvo cuando algunas mentes turbias interferían con su vibración, impidiendo los contactos elevados. Para obtener contactos elevados se formaban grupos pequeños que permitían la armonización de las vibraciones, evitándose así las interferencias mentales en los mensajes. Por ese camino hemos llegado a este momento en que gran cantidad de espíritus evolucionados que se encuentran actualmente encarnados permiten el acercamiento de fuerzas superiores y la transmisión de mensajes maravillosos que la humanidad necesita conocer. Es importante y necesario conocer exactamente lo que representa la facultad mediúmnica. Cuando un ser desea manifestarse a través de un instrumento humano, un medium, si ese ser es elevado, prepara previamente al instrumento, a fin de no producirle ni provocarle ningún inconveniente de carácter físico o psíquico. El contacto de las fuerzas espirituales con nuestro organismo se efectúa a través del sistema nervioso, y para que ese contacto pueda realizarse sin consecuencias perjudiciales para el cuerpo físico, se le hacen al medium, en preparación, descargas previas de energía en determinados centros nerviosos. Los seres superiores se preocupan de que el organismo del medium no sufra en ese contacto con las intensas fuerzas superiores, aun cuando muchas veces sean inevitables ciertas molestias que no tienen importancia real. En la preparación para poder utilizarlos como instrumentos de bien, los seres tratan a los medios muy delicadamente. Las descargas de energía les son realizadas en forma progresiva y casi imperceptible, hasta que llega el momento de la manifestación. Al producirse la manifestación, el contacto ya más intenso de esas vibraciones, que son extrañas al conjunto vibratorio de la persona del medium, produce una reacción física y psíquica, algunas veces un tanto desagradable, pero siempre pasajera. Según sea la sensibilidad del individuo, puede ser más o menos intensa, pero nunca tendrá consecuencias perjudiciales. Las primeras manifestaciones producen una emoción
que acentúa la excitación nerviosa originada por vibraciones extrañas que toman contacto con el sistema nervioso del medium. Y en un principio, salvo casos excepcionales, las manifestaciones mediúnicas no son claras y precisas y no deben ser consideradas como algo perfecto o definitivo. Los seres superiores, al utilizar un medium, comienzan suavemente, dándole pequeños mensajes que son una preparación para el verdadero trabajo, porque todo ello tiene la finalidad de utilizarlo para trabajos de bien, trabajos que pueden tener gran proyección presente y futura. Es necesario estar preparado para esas manifestaciones y no recibirlas con temor. En un principio, tal vez haya en ellas mucho de la propia personalidad. En una manifestación parlante o escrita, pueden encontrarse expresiones exactamente iguales a los que el medium acostumbra a emplear no estando en trance. Pueden encontrarse expresiones que, si bien no son expresiones propias del medium, concuerdan con pensamientos que éste ha tenido, sugerencias que ha sentido en momentos cercanos a la manifestación. Esto no significa que el medium está sugestionado ni que haya engaño, sino que la preparación del medium se realiza en forma paulatina y progresiva, y que ya antes del momento de la manifestación su mente es preparada para recibir ciertas ideas o conceptos que deberán expresarse. La finalidad superior es obtener instrumentos, canales, a través de los cuales las fuerzas superiores puedan actuar fácilmente en nuestro mundo. Para ello, es necesario eliminar de los centros, a través de los cuales se utilizan al medium desde lo invisible, todo aquello que signifique nuestro yo humano, en pensamientos, ideas y sentimientos. Además de las vibraciones propias, hay en algunos casos vibraciones de los seres espirituales que han utilizado antes al medio. Esas vibraciones deben ser eliminadas para que las fuerzas superiores puedan utilizar sin interferencia el instrumento. En las primeras manifestaciones es común encontrar expresiones o palabras que el medium acostumbra a emplear, pero ello no significa engaño ni sugestión. Debemos en todos los casos analizar la esencia del mensaje, porque lo importante es la esencia del mensaje recibido. La forma carece de importancia si el mensaje es puro, si nos habla de amor, fe, armonía, unión, perdón de las ofensas. Tengamos la seguridad de que es un mensaje bueno. Pueden recibirse también mensajes aparentemente buenos, que nos hablan de amor, de unión, pero sin claridad. Mensajes confusos que no permiten entender exactamente lo que se ha querido decir. Esos mensajes son de seres engañosos que intentan utilizar las frases de los seres superiores para confundir. Los seres superiores siempre hablan en forma precisa y clara. El desarrollo de la mediunidad es, en su comienzo, algo así como la apertura de un libro. En ese libro todos los seres espirituales que nos rodean tratan de escribir. Pensemos que vivimos en este mundo físico, rodeados por seres del plano astral. Y en el plano astral moran seres positivos y seres negativos, además seres desencarnados que aún no tienen conciencia de su estado de desencarnación y sienten todavía las mismas ansiedades, deseos y pasiones que poseían cuando eran seres humanos. También moran en el plano astral seres familiares nuestros, unidos todavía a nosotros por el cariño o por nuestro frecuente recuerdo evocativo. Cualquiera de estos seres, cuando el medium está ya en condiciones de recibir mensajes, sea en palabra hablada, escrita u oída, o en videncia, tratan de utilizarlo para manifestarse. Por tanto, todo mensaje o manifestación que se reciba deberá ser siempre perfectamente analizado. Si al pedir o al recibir un mensaje se tiene
aunque más no fuere una chispa de vanidad, de interés material o deseo personal egoísta, se alejará la posibilidad del contacto con planos superiores y por afinidad se establecen fácilmente contactos con planos inferiores. Entonces los mensajes que se reciban serán negativos, aun cuando los seres traten de manifestarse como positivos.